Aquel mes de septiembre de 1910, la primavera se anunció anticipadamente en la floración explosiva de los espinillos, alineados como soldaditos en la barranca. Para la madre Camila Rolón iban a ser semanas de un tráfago más intenso que el habitual, porque el calendario rodaba su cuenta regresiva hacia el inexorable día 29 de septiembre, según indicaban los boletos de embarque en el vapor Umbría, que iba a zarpar rumbo a Europa. Allí debían estar esa tarde y a la hora señalada en el puerto de Buenos Aires la superiora junto a otras hermanas. Iban a Roma para cumplir el anhelo final de Camila, establecer oficialmente la casa generalicia de las Hermanas Pobres de San José en la ciudad petrina, cerca de la sede apostólica. Sin duda, aquel mes de septiembre no dio respiro a su agenda. Cartas por despachar, asuntos que finiquitar relativos a las casas de la congregación, supervisar los toques conclusivos de las costosas obras que se ejecutan en el asilo de Muñiz, decidir y comunicar nombramientos, dar respuestas a peticiones, ultimar los preparativos para la travesía y las indispensables despedidas. Porque una vez enterados de la partida de la madre, tantos hijos e hijas espirituales deseaban atesorar sus palabras, como se atesora un relicario. La madre Camila era una mujer de 68 años que nunca gozó de buena salud y que ahora, con la fatiga de una vida de labores en favor de la niñez y la juventud más pobre de la campaña pampeana y de otros parajes del interior del país, acusaba en su aspecto el peso y el paso de los años vividos. Pero su espíritu mantenía todavía una reserva de lozanía que irradiaba frescura, como las aguas de una fuente en verano, como una de esas tantas fuentes que pronto le saldrían al paso en sus caminatas romanas. Quizá el rumor de los surtidores con formas de delfines le traería la añoranza del rumor de las aguas del río bañando la ribera norte de la comarca bonaerense. La madre Camila se hizo tiempo para todo, incluso para arrimarse hasta Luján y despedirse de la Virgen Santísima en el santuario más mariano de la Argentina. Allí fue y allí rezó, en compañía de las 14 hermanas que la iban a seguir en su camino sin retorno a Roma. Pero quedaba todavía una despedida por cumplir, acaso la más entrañable. Debía despedirse de San Isidro, su pueblo natal, aquel pavo costero plantado en la cresta barranquera junto al río amarronado. Y más importante aún, debía despedirse del santo patrono que le dio su nombre. Este San Isidro de 1910, insuflado también de los aires progresistas y triunfales del centenario de la Revolución de Mayo, no era ya la aldea de agricultores y artesanos vinculados a los oficios de la pesca que fue antaño. El rancho de los Rolón, que se plantaba como un mojón rústico en medio de las chacras, interponía a comienzos del siglo XX su anacrónica presencia en la trama de la aldea que aspiraba a ser ciudad. Y hasta un litigio hubo que afrontar, precisamente a causa de la apertura de una calle céntrica, cuya traza debía pasar por la propiedad solariega de los Rolón. Sin duda, San Isidro había cambiado, y las historias gauchescas y de unitarios y federales que llenaban sus páginas de antaño habían cedido su lugar a las viñetas románticas de la villa veraniega, frecuentada por familias tradicionales. Ahora había calles adoquinadas y veredas de baldosas. Había paseos panorámicos y una plaza bien diseñada. Había edificios que alardeaban de su estética italiana, inglesa o francesa. Había farolas
y reverberos que competían con el brillo de las estrellas. Circulaba un tren que acortaba las horas y las distancias, superando la velocidad del break, el cabriolet o la berlina. Pero aún, detrás de los progresos materiales y la nueva impronta urbana, el lugar retenía todavía bastante de sus notas patriarcales y sus hábitos de siestas largas y relatos de familia que generación tras generación engarzaban al pueblo entero en la cadena de oro de una historia y una memoria compartidas. Camila Rolón era portadora de esa identidad, y al intuir que ya no volvería ni a su patria grande ni a su pago chico, quiso decir adiós por última vez a los dos San Isidros, al vecindario y al patrono. No disponemos de los pormenores documentados de aquella visita postrera, pero podemos imaginarlos. Quizá llegó a la mañana para aprovechar mejor la jornada. Supongamos que sí, y que al bajar del tren, en compañía de algunas religiosas, de su hermano don Avelino y de otros parientes y amigos, caminó las pocas cuadras que separaban la estación del ferrocarril central argentino de la parroquia, que ya era el templo neogótico. Quizá la esperaba el párroco, el padre Juan Pedro Villacaba, que ejercía el curato desde 1904. No lo sabemos, pero sí sabemos que al atravesar las puertas de madera y buscar el agua bendita para persignarse, la pila que tocaron sus dedos ya no era aquella otra, más rústica y de hechura colonial, donde había sido bautizada allí mismo. Ahora eran 2 espléndidas pilas de mármol de Carrara, donadas por el matrimonio Pirán-Riglós, que aún hoy pueden verse en su sitio. Tal vez pensó en ese momento, ante los empujes ascensionales del templo nuevo y el desborde sensorial de su equipamiento más suntuoso, en cómo cambian las cosas con los años. Quizá hasta recordó que su confirmación la había recibido de manos del obispo Escalada, precisamente en el pequeño oratorio de la quinta de la familia Escalada. Pero estaba allí para cumplir con un propósito que no quería demorar. Tras las cortesías de rigor, pidió que le abrieran la sacristía, donde se exponía la imagen antigua de San Isidro Labrador. ¿Cuántas veces la habrá seguido en procesión, al vaivén oscilante de las andas, durante las fiestas patronales lugareñas? Una vez en el recinto de la sacristía, arrodillada en un reclinatorio con un cojín que le acercaron, el mundo se detuvo para ella. Ahora estaba frente al santo que ejercía su patronazgo sobre el paraje desde hacía 3 siglos. Y aunque había otras personas que la acompañaban, se sumió en la soledad que experimentan los místicos en presencia de lo sobrenatural, o la que experimentan los niños cuando le rezan confiados a la Virgen. Camila Rolón, de regreso en su tierra de San Isidro, era de nuevo aquella niña apodada la Costera. Con los ojos fijos en la pequeña pero potente imagen, improvisó una plegaria que, aunque brotaba de sus labios, forjaba cada sílaba en la fragua de su corazón. Al comienzo debió ser casi un susurro, dándole intimidad a esa parte de las preces en que quiso encomendar a sus seres más queridos, a su padre, a su madre, a su hermanito y a tantos otros afectos que ya no estaban en ese mundo. Su rezo final, acaso más sonoro, alcanzaron a escucharlo algunos de los presentes, replegados en un segundo plano de la escena, pero lo suficientemente cerca para oír, más o menos, estas palabras.
Adiós, protector mío. Concédeme tu bendición para el largo viaje que voy a emprender. Yo sé que será el último que haré a la eterna ciudad, de la cual no volveré. No podré orar más ante esta, tu imagen tan venerada, ni contemplar tu hermoso templo, ni pisar de nuevo el suelo de mi pueblo querido. Adiós para siempre. Bendíceme, patrono mío, San Isidro. Años más tarde, cuando el padre Pruneda escribió la biografía de Sor Camila, estas alternativas de la última visita y la última oración de la madre en San Isidro le fueron relatadas por el entonces cura párroco, que era el padre Allievi, quien seguramente las oyó de sus antecesores en el curato. Nada más sabemos de aquella jornada que ya no iba a repetirse. Quizás se acercaron a saludarla otras vecinas del pueblo, implorando una bendición. Quizá se acercó al paseo de los Tres Ombúes para contemplar el río. Quizá alcanzó a visitar a sus parientes en lo que quedaba aún en pie del rancho, a pocas cuadras. Quizá se alargaron las horas porque los recuerdos eran muchos. Quizá el mate pasó de mano en mano. No lo sabemos, pero es posible que así fuera. Lo cierto es que mientras la locomotora soplaba por su chimenea el humo blanco y Camila Rolón emprendía su regreso a Retiro y desde allí a Muñiz, su mano dibujaba en el aire los roleos invisibles de los adioses para siempre desde la ventanilla del tren. Un cielo anaranjado le prestaba su telón al crepúsculo por el lado del alto, y cuando las luciérnagas comenzaban a encenderse en las barrancas, como un cortejo de despedida, la luna primaveral también quiso sumarse, rielando de a poco sobre el espejo del río inmóvil. Poliedro.